están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a titulares. Un reciente estudio en Colombia revela que en medio de la pandemia la mayoría de los trabajadores del país prefiere realizar sus labores desde casa. En nuestro segmento En Contexto vamos a ampliar detalles sobre la videoconferencia que realizaron los líderes de los gobiernos de la Alianza ALBA-TCP, donde se debatieron estrategias económicas para la era post-pandemia. El programa de la ONU para el medio ambiente revela que la inversión en energías renovables a nivel mundial aumentó el año pasado. En Economía 360 le contamos más sobre este tema. Entramos en materia. En Colombia, el 80% de los trabajadores quiere seguir con la modalidad del teletrabajo luego de la crisis sanitaria por la COVID-19, según el estudio de la agencia colombiana SPR, denominado Hábitos de Consumo Post-COVID-19. 8 de cada 10 personas consultadas dijeron estar mejor trabajando desde sus hogares. En este sentido, este país se posiciona como el porcentaje más alto. Luego le sigue Portugal con 77%, México con 76% y Brasil con 72%. Igualmente España e Italia con un 68%. En tanto, el 54% señaló extrañar la vida social laboral. Asimismo, el estudio muestra que el 63% de los colombianos evitará utilizar el transporte público, provocando consecuencias importantes en este sector. En este contexto, el CEO de Everis Colombia, Diego Tovar, aseguró que se necesitará de una legislación que se adapte a una nueva realidad laboral. Finalmente, la consultora recalcó que en este estudio los retos de las empresas dentro de la nueva normalidad laboral, que consiste en potenciar la cultura del trabajo digital para impulsar la sociedad 5.0 en la mayoría de las empresas. El turismo internacional en México cayó 78.5% en el mes de abril de este año, debido a la crisis por el coronavirus. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, México pasó de recibir 3.6 millones de turistas internacionales en abril de 2019 a menos de 780.000 viajeros este mismo año. El mayor descenso fue de 98.1% en los turistas llegados por vía aérea, pasando de 1.6 millones en 2019 a menos de 31.000 viajeros este abril de 2020. Asimismo, el instituto informó que el país percibió cerca de 131.3 millones de dólares en abril, en contraste con los 2.098.1 millones de dólares el año anterior. Esta caída responde a los efectos de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia, con un descenso en abril del 93.7% de los ingresos en divisas por parte del sector turismo. Igualmente, según la Secretaría de Turismo, esta industria, que aporta el 8.7% del PIB, no se va a recuperar por completo hasta el año 2023. Este país fue uno de los 10 más visitados en 2019, con 45 millones de turistas, recibiendo 24.563 millones de dólares. Sin embargo, por la emergencia, la visita de extranjeros se contrajo 34.4% en el primer trimestre del año, con una baja de economía de 45.6%. Desde el pasado 8 de junio, cerca del 20% de los 200 hoteles de la zona turística del Caribe reanudaron sus actividades con estrictos protocolos sanitarios. En Haití califican de inconstitucional la nueva ley de finanzas, así lo titula la agencia Prensa Latina. Y en pantalla, el economista haitiano Camille Charmer cuestionó la ley de finanzas aprobada por el gobierno y aseguró que no se respeta la Constitución. Él explica que esta ley es muy similar a la de los ejercicios fiscales de años anteriores, sin ajustarse a la realidad actual. En este contexto, Chalmers cuestionó
cómo el gobierno obtendrá los fondos para financiar el presupuesto con la disminución de 27 millones de dólares en la recaudación de los impuestos. En tanto, la ley aprobada fue por unos 1.806 millones de dólares en un escenario agravado por la crisis sanitaria. Igualmente, el Consejo de Ministros prevé que el ejercicio fiscal se podrá caracterizar por una baja de 3.6% de la actividad económica y una inflación media anual de 22.6%. Y los economistas en Perú prevén que el aparato productivo del país se verá favorecido a medida en que avanza el crecimiento del gigante asiático, estamos hablando de China. La directiva de Credit Corp Capital destaca que el ascenso de la economía de China, previsto para el segundo semestre de este año, favorecerá la recuperación del Perú y otros países de América Latina. El director de Credit Corp, Klaus Kampf, dijo que la recuperación de las economías, tanto de Perú y Chile, vienen con los precios más altos de los commodities, como en el caso del cobre. Igualmente explicó que China no ha crecido tanto en términos de exportaciones. Sin embargo, su economía interna reporta mayor dinámica. En este sentido, el cobre ha ido en ascenso, pasando de $2.20 la libra a $2.65. Klaus destacó que China crecerá un aproximado de 2.3% este mismo año y 9.4% al próximo, con una previsión de crecimiento de manera positiva. Por otra parte, más de 21.000 empresas han retomado sus actividades económicas en el Perú desde el 31 de mayo como parte de la fase 1 de la reactivación económica. El gobierno de este país estima recuperar cerca de 500.000 empleos al culminar la fase 2 de este mismo plan. De la cumbre ALBA TCP vamos a estar hablando al regreso de esta primera pausa en nuestro segmento En Contexto. No se aparte, ya regresamos con más. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó una videoconferencia de alto nivel de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, para debatir las estrategias económicas que se pueden promover en la era post-pandemia y fijar así criterios de la economía. El mandatario comenzó su intervención destacando el papel que ha jugado la alianza a través de Petrocaribe y con la fundación del Banco del ALBA. Igualmente resaltó el desempeño del Sucre como moneda para el intercambio monetario, el estímulo para el comercio y el trabajo del Consejo Económico del ALBA. El mandatario venezolano subrayó la necesidad de asumir retos en materia de salud mientras se consiguen los tratamientos y también las vacunas para combatir la COVID-19. Asimismo, propuso para finales del presente mes realizar una reunión de cancilleres y también de ministros de Economía, así como del Consejo Político del ALBA para aterrizar propuestas en materia económica. En medio de la actual crisis sanitaria, el jefe de Estado venezolano reiteró su llamado para consolidar una nueva economía. Y si algo ha quedado claro es la necesidad de una nueva economía solidaria, basada en la cooperación, en la complementariedad. Una economía que respete lo que es la vida y las condiciones y tradiciones de los pueblos. Una nueva economía. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcenas, reconoció los objetivos del ALBA TCP, como la eliminación de las desigualdades sociales y la transformación de las sociedades mediante la participación de los pueblos para mejorar su calidad de vida. Los detalles a continuación. La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcenas, destacó que antes de la pandemia de la COVID-19, la región manifestaba un crecimiento económico muy bajo, un limitado espacio fiscal y conflictos sociales. El organismo adscrito a la ONU también destaca que el impacto del coronavirus desatará la peor recesión de Latinoamérica en su historia.
calculando la caída económica en menos de 5,3%. Asimismo, el comercio retrocederá un 15% y las remesas y el turismo un 20%. Igualmente, la secretaria de la CEPAL prevé un aumento del desempleo, sumando 12 millones de personas. En cuanto al índice de pobreza general, la misma ascenderá a 215 millones de personas y la pobreza extrema llegará a 83,5 millones de ciudadanos. Frente a este escenario, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia para los más vulnerables. Otro de los retos que deben superarse son los sistemas de tributación desequilibrados, pues son pocos los aportes de los sectores con mayores recursos económicos. También figura la evasión fiscal, que equivale al 6% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, indicó que los intereses de deuda que pagan los gobiernos centrales en la región son iguales al 2,5% del PIB. Por ese motivo, propuso la suspensión de pagos de intereses de la deuda para destinar dichos recursos al área de la salud. Otra de las restricciones que tendría la región, según la CEPAL, es el acceso a los implementos médicos y las medicinas, calculando que la región solo produce el 4% de lo que necesita. Durante su intervención, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el país tiene la firme voluntad de impulsar la colaboración al frente de la salud pública del ALBA TCP. El mandatario de la mayor de las Antillas ofreció asesoramiento para enfrentar nuevos retos en el campo epidemiológico mediante cursos y seminarios, así como un ciclo de videoconferencias por expertos cubanos para transmitir sus experiencias sobre el combate de la COVID-19. Cuba también propone el uso clínico de medicamentos biotecnológicos que han resultado muy favorables en los tratamientos a los pacientes del país. Por otra parte, en el marco de la actual crisis sanitaria, el presidente de Cuba dijo que a los países les corresponde fortalecer el multilateralismo y apoyar la gestión de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para tener una respuesta colectiva para hacer frente a la pandemia. También aseguró que la campaña del gobierno estadounidense contra la colaboración médica de Cuba, prestada en varios países de la región, ha sido derrotada. Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, señaló que la actual crisis sanitaria agravó problemas sociales y de desarrollo en la región. Escuchemos. Atravesamos una situación donde todos los problemas preexistentes relativos al desarrollo se han exacerbado, se han empeorado, que ha sido metafóricamente un baño de sangre. En algunos países del Caribe, sobre todo, pero también la OECO, los ingresos han caído en casi un 50%, incluso más. Caídas en los ingresos de nuestro país del 18% en San Vicente y las Granadinas. Muchas personas han perdido sus empleos. Perturbaciones sociales reales. Mientras tanto, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, expresó su solidaridad a Venezuela y a Cuba frente a las acciones y medidas unilaterales de los Estados Unidos que terminan por afectar la vida cotidiana de los pueblos de ambos países. Que nosotros continuamos en total solidaridad con su administración, su liderazgo y con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. También quisiera decirles a todos los camaradas, especialmente al presidente de la República de Cuba, que es un país que sigue siendo perseguido por Estados Unidos de manera injusta, que estamos en total solidaridad con el gobierno revolucionario de la República de Cuba. Y nosotros hemos dejado registrado nuestra condena a los ataques terroristas de la embajada en Washington. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que la crisis sanitaria dejó al descubierto en los denominados países desarrollados la falta de sensibilidad y de respeto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Según el mandatario, ese grupo de países debían estar con un sistema de salud de primera línea, pero finalmente no estaban disponibles para sus pueblos. Destacó la inexistencia de un sistema de salud público y de calidad en el grupo de países, mientras que a los pueblos de los países emergentes se les impone un sistema de salud privatizado.
En esta misma videoconferencia del ALBA TCP también contó con la intervención del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien denunció los intentos del gobierno de facto de Yanine Áñez de postergar los comicios presidenciales en el país y reponer las condiciones de un Estado colonial. Pero también, hermanas y hermanos, deben saber que la línea de la política norteamericana en la derecha golpista, fascista, racista, no quiere que hayan elecciones. Quiere postergar de manera indefinida. Quiere inclusive reponer la Constitución del año 1994 mediante un decreto ley, que es volver al Estado colonial, dejar a un lado nuestro Estado plurinacional. Y la meta de la línea norteamericana es que el MAS no puede volver al gobierno. De las energías renovables hablamos al regreso de esta segunda pausa en nuestro segmento Economía 360. En medio de la pandemia de la COVID-19 por la que atraviesa todo el mundo, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la UNEP, a través de un informe, revela que la inversión en energías renovables a nivel mundial aumentó el año pasado con respecto al 2018. En la siguiente historia, le contamos del monto invertido. Según el informe anual del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, UNEP, las inversiones en energías renovables, sin contar las realizadas en proyectos hidroeléctricos, sumaron $282.200 millones en 2019. Dicha inversión fue del 1% más que el año anterior. Los datos de Naciones Unidas también revelan que España fue la nación europea que más invirtió en renovables el año pasado. En ese contexto, en el país europeo, se invirtieron $8.400 millones en energías fotovoltaica y eólica, un 25% más que en 2018, y la cifra más alta allí desde 2011. En cuanto a América Latina, el informe de la ONU revela que Brasil fue el país latinoamericano que más invirtió en renovables, con $6.500 millones, un 74% más que en 2018, seguido por Chile y México, con $4.900 millones y $4.300 millones respectivamente. Los compromisos existentes de inversiones de energías renovables de aquí al año 2030 suman alrededor de $1 billón, monto que está por debajo a lo conseguido durante los pasados 10 años, cuando se comprometieron $2,7 billones. Así lo afirmó Ulf Moslener, uno de los autores del documento de Naciones Unidas. Asimismo, la meta de inversión en renovables para la próxima década no cumplirá con los compromisos del Acuerdo de París, que contempla limitar el aumento de las temperaturas globales a 2 grados centígrados, según los autores del informe de la ONU. En China, las aerolíneas del país y también las extranjeras están convirtiendo sus aviones de pasajeros para vuelos de carga. Todo esto con el fin de ayudar a combatir la pandemia de la COVID-19 mediante la estabilización de la cadena de suministro mundial de materiales médicos. Para alentar a las aerolíneas a realizar esta conversión, el Ministerio de Finanzas y Administración de Aviación Civil de China emitió una declaración conjunta anunciando que el gobierno central proporcionará apoyo financiero hasta el 80% de los costos involucrados en la conversión. Asimismo, la cartera ministerial indicó que tanto las empresas aéreas chinas como las extranjeras pueden obtener una recompensa de aproximadamente 60.000 yuanes por vuelo de carga completo en el periodo de control de la pandemia. El subdirector general del Departamento de Logística del aeropuerto de Shenzhen dijo que hasta ahora hay un total de 48 aerolíneas con aviones de carga completa y aviones de pasajeros a carga operando en el aeropuerto de Shenzhen. Además, precisó que del monto total, 30 son aerolíneas extranjeras recién agregadas desde marzo pasado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estamos hablando de la OCDE, prevé una recesión mundial para este año debido a la crisis por la COVID-19. Esta recesión sería de 6% si la pandemia permanece bajo control y de 7.6% en el supuesto de una segunda ola de contagios.
La OCDE estima un crecimiento de 5.2% para el próximo año y 2.8% si se genera un repunte en los contagios. Según el economista de la OCDE, Laurence Boone, se registre o no una segunda ola por la COVID-19, en el año 2021 las pérdidas en los ingresos van a superar a todas las recesiones anteriores de los últimos 100 años. Igualmente, la zona euro tendrá un retroceso de su PIB este año de 9.1% si es favorable y de 11.5% en el peor de los escenarios. Por otra parte, para Argentina, la OCDE prevé una retracción de entre 8.3 y 10.1% de su PIB respectivamente. En tanto, Brasil, el impacto negativo previsto es de 7.4 y 9.1%. Y para México, las predicciones van de 7.5 a 8.6%. A Estados Unidos, allí la caída de su PIB es de 7.3 y 8.5% en los escenarios previstos. Y finalmente China sufrirá una contracción económica de 2.6 y de 3.7% si el virus regresa con mayor fuerza. La OCDE propone de esta manera reforzar el sistema de salud y la protección de los ingresos y las cadenas de abastecimiento para recuperar las economías. La agencia NET, que aglutina a varias organizaciones del sector turismo de Europa, se mostró dudosa acerca de los 161.000 millones de euros que la Comisión Europea otorgará como ayuda para las pequeñas y medianas empresas turísticas europeas para que puedan enfrentar los efectos de la pandemia de la COVID-19. NET también muestra su consternación por el hecho de que la Comisión Europea no incluyó una línea presupuestaria destinada al turismo en el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. Asimismo, esta agencia teme que las pymes y las microempresas, que representan un altísimo porcentaje en la industria del turismo, tengan dificultades para comprender y poder acceder a las oportunidades de financiación. NET agrega que el turismo necesitará un apoyo continuado con una inversión masiva a largo plazo. Todo esto para sobrevivir y luego seguir trabajando para ser más sostenible y avanzar en la digitalización. Vamos de inmediato a revisar cómo están las cotizaciones petroleras al cierre de la jornada de este miércoles. Sumamos de inmediato la relación de WTI, 39.14 dólares el barril, sube 2.49%. Vamos ahora con Brent de referencia en Europa, allí lo tenemos. 41.35 dólares el barril y sube 0.41%. Y Brent y el crudo venezolano, 104.75 yuanes, con un alza de 9.61 yuanes. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga nuestras redes sociales allí saliendo en pantalla. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima. Chao.